unas afirmaciones muy serias. Hoy día, si usted quiere vencer, tiene que profetizar. Profetizar nos hace vencedores. Vencemos para profetizar y profetizamos para vencer. ¿Les parece? Amén. Porque necesitamos profetizar, necesitamos vivir una vida victoriosa. Después que profetizamos, edificamos el cuerpo y podemos vencer. Profetizar es la función de un vencedor. Recuerde eso. 5, conforme al Nuevo Testamento hay 3 clases de profetas. 3 clases de profetas. ¿Saben? Hay alguien que está escribiendo, uno de los discrepantes, de los que discrepan, está hablando en contra de los 3 minutos de profecía. ¿Qué está haciendo? Ellos dicen que en esos 3 minutos no hay nada en el profetizar. Y ese que escribe dice que, de acuerdo a 1 Corintios, deben haber 2 o 3 profetas, que son profetas designados, que estos 3 profetizan, los demás escuchan. Bueno, vamos a ir a la verdad. Hay 3 clases de profeta. Letra A, los profetas en Efesios 4, del 11 al 12, que son aquellos que Dios ha designado específicamente para perfeccionar a los santos. Pero escuchen, aún la función de estos profetas no es para que ellos profeticen por sí mismos, sino que perfeccionen a los santos. Lean Efesios 4. Esto es para el perfeccionamiento. Estos profetas, además de profetas, deben ser como instructores y maestros para ayudar a los santos a hacer la obra del ministerio, edificar el cuerpo de Cristo mediante el profetizar. B, la segunda clase son los profetas que predicen. En Hechos 21:8 al 9, predicen en nombre de Dios. Y C, y estos son ustedes y yo, los profetas de 1 Corintios 14, son aquellos que hablan por Dios y lo proclaman en las reuniones de la iglesia para la edificación de la misma. Todos los creyentes pueden ser de esta clase de profetas. Amén. Ese amén no fue fuerte. ¿Dicen amén? Todos los creyentes pueden ser esta clase de profeta. Yo no soy de la primera clase, yo no soy de la segunda clase, pero alabado sea el Señor que yo pertenezco a la tercera categoría. Todos pueden profetizar uno por uno. Todos pueden profetizar uno por uno. Hermanos, ustedes, santos, ustedes pueden profetizar tal vez por 1 minuto, pero sí podemos profetizar. Número 6, Romano, la reunión de la iglesia que es apropiada para la edificación de la iglesia, tal como se describe en 1 Corintios 14, 26, es una reunión de mutualidad en la que cada uno tiene. Una reunión en la que nosotros podemos profetizar todos uno por uno. Una reunión en la que el que profetiza edifica la iglesia. El cumplimiento de esta palabra en el recobro del Señor actual tiene un significado eterno. Y estas son palabras del hermano Lee. No piense que usted viene aquí a decir 2 o 3 palabritas. No, esto es con un significado eterno. El recobro del Señor nunca será lo que fue antes. No, este es un recobro diferente hoy día, donde todos los santos hablan en mutualidad. La mutualidad significa que cada uno tiene. Usted tiene que venir con algo. ¿Saben el himno que cantamos esta mañana? Lo escribió en el hermano Lee. En ese tiempo, en 1960, no se había sido recobrado, pero hoy día sí podemos hablar este himno. Necesitamos nuevos himnos en cuanto al profetizar. Hemos ido adelante, prosiguiendo. Hay una manera para nosotros que podamos cumplir el que cada uno tiene. La clave, escuchen, la 1 Corintios 14 no es asunto de la reunión. La clave en ese capítulo, el enfoque es el profetizar. ¿Cómo tenemos la reunión de mutualidad? Por medio
del profetizar. Cada uno tiene una revelación, un cántico, un himno, una enseñanza. Todos podemos compartir esto por medio del profetizar. Número 7, es necesario que lo dicho en 1 Corintios 14:26 como parte de la palabra santa se cumpla para que se edifique el cuerpo de Cristo. Sin esta edificación orgánica, la profecía del Señor dada en Mateo 16:18 no puede cumplirse y la iglesia como novia no puede prepararse para Cristo el novio. ¿Creen esto? Esto es un asunto muy serio. Yo estoy tan contento que vivimos en esta era. El hermano Ron creo que decía que no vivíamos en el siglo XVI con Martín Lutero o con Zinzendorf o con los de Wesley y aún con los hermanos. Estamos viviendo hoy día, queridos santos, estamos cumpliendo esta palabra en 1 Corintios 14:26. Número 8, a fin de reunirnos como se nos describe en 1 Corintios 14:26, debemos anhelar, profetizar y aprender a hacerlo, y también llevar una vida que profetiza, para lo cual necesitamos ser avivados cada mañana y llevar una vida vencedora cada día. Hermanos, no tengo el tiempo, pero el asunto del profetizar no es simplemente poner unos puntos y compartirlos. Tenemos que llevar una vida llena del Espíritu, andando conforme al Espíritu, saturada con la palabra. Una vida que vence todas las cosas, el pecado, la carne, Satanás y el mundo. Una vida que es avivada, vitalizada. Entonces, somos los profetas del Nuevo Testamento. Número 9, debemos llevar una vida que profetiza cumpliéndolo con los siguientes requisitos. Letra A, debemos separar lo precioso de lo vil. El versículo es de Jeremías 15:19, que si usted trae lo precioso de lo vil, usted será como mi boca. Así que no está de más, o no es poco decir que somos la boca de Dios. Para ser la boca del Señor debemos estar lejos de lo indigno. Sálgase de la internet con esas cosas. Huya de ese hablar maligno, de ese hablar enfermizo, de hablar contencioso. Eso no tiene ningún valor, es indigno. Esté en lo precioso, que es la cumbre de la revelación divina, la verdad, en el recobro y en este ministerio. Letra B, debemos amar al Señor, tener una relación estrecha con Él y ser uno con Él. ¿Usted quiere ser un profeta de Dios? El profeta de Dios está cerca de Dios, ama a Dios y son uno con Dios. Nadie que no sea de esta manera podrá profetizar en nombre del Señor, porque no tendrá la palabra del Señor. Queridos santos, nada, debemos estar cerca de Él. Debemos tener una relación íntima con Dios. Nuestra relación con Dios debe ser personal, afectuosa, privada y espiritual. Saben, en el Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser íntimos con Dios. ¿Saben? Tan pronto yo llegué al recobro del Señor, yo deseaba que yo pudiera hablar o proclamar al Señor. En esos días no sabía lo que eso significaba, pero yo fui a un versículo como este y me di cuenta que no es un asunto de desarrollar mi elocuencia. ¿Sabe a lo que me refiero? O ir a una clase de cómo hablar en público, o juntar las mejores ilustraciones para un mensaje y saben cómo, y a saber cómo presentar un buen mensaje. No, me di cuenta que lo primero es que yo debía tener una relación personal y afectuosa con Dios.
Lo primero es aprender a escucharle a Él. Y si usted no lo escucha, si no pone su oído sobre su pecho y escuchar el palpitar de su corazón, escuchar su voz íntima. Hermanos y hermanas, no es fácil ser un profeta, ni simple. Necesitamos estar cercanos a Él y ser íntimos. Háganlo. Debemos ser aquellos que llevan todos sus problemas a la presencia de Dios y tienen contacto con Dios para recibir una palabra de Dios. El versículo aquí dice que hasta que yo entré en el santuario de Dios entendí sus medios y fines. El santuario de Dios es donde está la presencia de Dios y somos aquellos que van vez tras vez al Señor para llevarle nuestros problemas y contactarlo a Él para recibir una palabra de Él. Letra E, debemos orar por el ministerio de la palabra. Orar por el ministerio del ministerio de la palabra, sino no solo por los hermanos, sino por usted mismo. El punto aquí es que sin oración no hay ministerio. La secuencia es primero oración y después ministerio. Mucha oración y después ministerio. Letra F, debemos ser personas que están siempre gozosas, que oran sin cesar, que dan gracias en todo, que no apagan el espíritu y que no menosprecian las profecías. Esta es la manera de aprender a hablar. No es simplemente agarrar unos entrenamientos de elocuencia. No, necesitamos llevar una vida que siempre está regocijándose, orando sin cesar y dando gracias. En nuestra vida diaria, entonces en las reuniones no apagar el espíritu y no menospreciar las profecías. A propósito, el primer menosprecio que tenemos es el menospreciarnos a nosotros mismos. Usted desprecia su propia profecía, por eso no se pone en pie. Santos, no estoy diciendo que seamos orgullosos, pero tampoco debemos menospreciar el hablar propio del Señor en nosotros. Letra G. Debemos permitir que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en nuestros corazones. Para esto necesitamos permitir que la palabra de Cristo more, que more y que resida, haga su hogar, nos sature y nos permee, nos llene. Por eso necesitamos la palabra de la verdad, estudiar la verdad, conocer la verdad y ser constituidos con la verdad. H, debemos ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios para adquirir un vocabulario divino. Si usted sabe mamá, es bueno y nos estaremos contentos, pero necesita cierta ayuda para desarrollarse. Si siempre está diciendo dada. Les digo, hoy día, es maravilloso que aún alguna gente que ha sido salva por 6 meses o un año, por cuanto se sumergieron en este ministerio, tienen un vocabulario rico. Es algo sorprendente. Siento tener que decir que he ido a algunos santos que han estado con nosotros por décadas y lo único que puede decir todavía es dada y mamá. Es una vergüenza al recobro del Señor. Hermanos y hermanas, necesitamos adquirir un vocabulario rico. Amén. El Espíritu vivificante, el Dios triuno procesado y todas esas expresiones no son simplemente términos, sino un lenguaje divino. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, consumado tanto en el aspecto esencial así como en el económico. Cuando usted se pone en pie, olvídese de usted mismo, reclame el bautismo del Espíritu Santo y hable con autoridad. Amén. El hermano Lee dijo, él nos enseñó los días al comienzo, traía a algunos de nosotros al frente, fue en Figueroa Street en Los Ángeles, en la calle Figueroa en Los Ángeles, nos atraía
al frente, allí estábamos recién llegados, nos ponía en pie con las luces ahí de frente y en un auditorio lleno de santos mirándolo a usted y que habían venido no a escucharlo a usted sino al hermano Lee, y el hermano Lee nos ponía allí en pie y yo recordaba que él decía, miren, háblenle a la audiencia. Le voy a decir cómo. Y él decía, todos ellos son barro. Son vasijas de barro. Hable al barro. Eso quiere decir que no le tenga temor. Sea que estén contentos, serios, son simplemente barro. Son simplemente barro. Así fue como el hermano Lee nos entrenó. De hecho, santos, pero usted no habla simplemente a barro, usted necesita el espíritu. Usted necesita el espíritu esencial y el espíritu en su aspecto económico. Les digo, cuando usted habla, el espíritu está con nosotros. A veces usted va a una... Allí con el hablar de un hermano usted puede disfrutar y gustar el Espíritu porque está tan lleno del Espíritu y tan vestido del Espíritu. Amén. Todos podemos hacer esto. Romanos 10. Debemos ver cómo redactar una profecía apropiada según la manera descrita en 1 Corintios 14. Para redactar una profecía se necesita tener el conocimiento y experiencia de Dios, de Cristo y de los asuntos espirituales, así como las palabras para expresar esto. No tengo el tiempo para desarrollar esto. El libro que les voy a recomendar, tal parece que en cada reunión recomendamos un libro. En mi libro es La práctica del profetizar. El hermano Lee dijo, de todo, este es el libro más excelente, dijo el hermano Lee, La práctica del profetizar. Así que lo primero es, usted tiene que tener el conocimiento y la experiencia de Dios y de Cristo y los asuntos espirituales. Necesita adquirir esto. También para preparar una profecía se requiere poder ver, bajo la iluminación divina, la situación y el ambiente en que nos encontramos. No solo usted tiene la verdad y la palabra, queridos santos, debemos tener cierta clase de visión. También está los ojos de paloma, se refiere a la visión interna, y los ojos de estanque son los... Tenemos que tener tal clase de visión. Necesitamos la iluminación del Espíritu con la palabra con la que hemos acumulado. Pero eso no es suficiente. Necesitamos una visión en cuanto al ambiente y la situación en que nos encontramos. Necesitamos hablar la profecía con esto como un elemento de la composición. La preparación de una profecía requiere la inspiración del Espíritu dada en un momento particular, la cual provoca que nuestro espíritu hable. Esto es un elemento muy importante. Usted tiene la palabra, tiene la visión, pero cuando usted se pone en pie a hablar, necesita una inspiración instantánea. De hecho, es el Espíritu mismo esta inspiración. Usted se pone en pie y dice, estoy esperando la inspiración. En el Antiguo Testamento era así, pero en el Nuevo Testamento el Espíritu testifica con nuestro espíritu. Esto significa que nuestro espíritu toma la delantera. Necesitamos ejercitar primero nuestro espíritu y el Espíritu seguirá para testificar y inspirarnos. Amén. Así que aprenda a ejercitar su espíritu. Cuando usted hable fuerte, claro, y hable con el Espíritu. ¿Saben? Cuando usted no tiene el Espíritu, hay historias que parecen un océano, pero cuando usted habla en el Espíritu es muy conciso. Al hablar la profecía apropiada, no debemos aferrarnos a experiencias, testimonios, sentimientos, pensamientos, opiniones, afectos, ni reacciones a determinadas personas, asuntos o cosas. Algunas personas a veces cuando hablan tienen su propia agenda al hablar. Ellos quieren ¿saben qué? Ellos quieren golpear a algún hermano con su profecía. Porque la semana pasada ese otro hermano me golpeó a mí con la profecía, así que yo le voy a dar una profecía
para estar a la par. O algunos hablan porque son incontrolables en sus emociones y están demasiado emocionados y hablan de una manera descontrolada, con muchos afectos naturales. Tampoco es eso el hablar apropiado. Algunos entramos muy personales cuando hablan. No. Algunos hablan y expresan opiniones o preferencias. Tampoco es la profecía de la cual estamos hablando. Usted no está hablando por usted, usted está proclamando por Dios. Es Dios el que se supone esté hablando en usted y por usted. Así que por ello debemos hablar con Dios. Nada personal. Número 9. Estoy casi acabando. La edificación del cuerpo orgánico de Cristo la realiza directamente el cuerpo mismo, es decir, la realizan todos los miembros de Cristo al ejercer cada uno su función en su medida, principalmente profetizando. Esto es hablando por el Señor. Todos los miembros funcionando. Yo quisiera enfocaros en esta palabra, su propia medida. Función en su medida. Necesitamos aprender del Señor a hablar conforme a la medida o función que el Señor nos ha dado. Pablo dice aquí, en este capítulo Pablo habla de no hablar en confusión, sino como el Dios de orden. Terminé. El 12. ¿Qué tal? ¿Podemos todos leer esto juntos? Los que hemos visto esta visión, sentiremos la carga de sacrificar nuestras propias vidas, aún como mártires, a fin de que el Señor pueda obtener un camino para cumplir lo dicho en Efesios 4, 11 al 16. Con el fin de que se lleve a cabo la edificación de su cuerpo orgánico, al ser perfeccionado cada santo para profetizar, para hablar Cristo, de manera que haya reuniones en toda la tierra que estén llenas de mutualidad, como está descrita en 1 Corintios 14, 26. Creo que esto está muy claro. Todos estamos en esta práctica ya, pero creo que debemos ascender más alto y nuestras reuniones de profetizar deben ascender más. Y quiero terminar con dos oraciones o afirmaciones del hermano Lee. A través de la historia de la Iglesia, no ha habido un cuerpo de cristianos que haya sido introducido en la corriente correcta para el profetizar y edificar el cuerpo como la Iglesia, como el cuerpo orgánico de Cristo. El Señor hoy día demanda que nosotros tengamos un recobro de las reuniones en mutualidad, como se revela en 1 Corintios 14, 26, por medio de profetizar, por medio de practicar Efesios 4, 16. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y avancemos. Y quiero encargar a todos los hermanos en todo lugar a que perfecciones a los santos en este asunto, hasta que el precioso cuerpo de Cristo sea edificado o en la actualidad y el Señor pueda venir de regreso. Así que creo que he terminado y algunos pueden profetizar. ¿Qué tal si en esta ocasión podemos tener más viniendo y que cada cual profetice por 30 segundos y muchos puedan profetizar? Hermanos y hermanas, esta mañana estoy muy alentado. Estoy alentado por el recobro del Señor, especialmente por el recobro del profetizar. Hace 70 años nuestro hermano compartió que un solo hombre hablaba, pero 70 años después, aquí en el recobro del Señor, todos podemos profetizar uno por uno. Este es un gran recobro. Esta es una gran misericordia del Señor. Él está aquí para edificar la iglesia. Y para esto Él nos necesita que cooperemos con Él. Al introducirnos a la verdad, al ser constituidos por la verdad, al ser inspirados por la verdad, para que nosotros todos podamos profetizar uno por uno. Alabados del Señor por lo que Él está haciendo. Hoy en día
nosotros no debemos ser usurpados por el enemigo para regresar, sino tenemos que avanzar para que Él logre lo que Él desea. El Señor desea edificar el cuerpo orgánico de Cristo a través de todos nosotros profetizando uno por uno. Alabado sea el Señor, que todos podemos profetizar uno por uno. Y la meta de esta profecía, del profetizar, es edificar la iglesia. Agradecemos al Señor que todos podemos hablar, y todos podemos hablar la palabra de Dios en el Espíritu, por el Espíritu, a través del Espíritu, para la edificación del cuerpo. Me encantan estos versículos que mi libro compartió. El versículo 3, nuestro profetizar es para edificar. Versículo 4,